En- Pues, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Está aquí este chocho. Esperamos que no se ande cayendo tanto. Bien. ¿Qué cuentan las clases de Cruz? ¿Qué les gustaría ver en esta ayudantía? ¿Hay algún ejemplo que quieren checar? Yo tengo una duda. Mándeme. Ayer con el profe Cruz vimos un teorema. Vimos el teorema. Bueno, es la observación de que un operador lineal es invertible si solo si la determinante del operador es distinto de cero. Hicimos Invertible, sí, solo sí. el determinante del operador es distinto de cero. Ajá. Hicimos la ida y nos dijo que intentáramos el regreso. Bueno, en el regreso, utilizando la propiedad, bueno, más que la propiedad, llegué a un punto en el que llegué que la matriz asociada a T en base beta es invertible. Ajá. Por la propiedad de que una matriz A es invertible si solo si su determinante es cero. Distinto de cero, perdón. Bueno, pues de ahí sigue que existe la inversa de la matriz asociada, ¿no? O sea, una matriz tal que al multiplicarla por esa te da la identidad. Bueno, o sea, existe, vamos a llamarla así, la inversa de la matriz asociada al operador T en base beta. Mi duda en realidad es la inversa de la matriz asociada al operador en base beta es lo mismo que la matriz asociada a la inversa de la transformación. En esa base, Sí, así será. sí, De ¿verdad? hecho, o sea, diría algo como este estilo, ¿no? O sea, diríamos, para el regreso. Que el determinante de mi operador sea, bueno, aquí ya no le puse. Que el determinante de mi operador sea distinto de cero. Vamos a poner aquí eso. Entonces, si el determinante de mi operador es distinto de cero, entonces, dada una base beta de B, lo que podemos decir es que el determinante de esta matriz será distinto de cero. El determinante de este bicho es distinto de cero. Y de lo que sabíamos de matrices es que al ser su determinante distinto de cero, es invertible, existe. Esta matriz de aquí. Y teníamos un resultado de lineal 1 sobre transformaciones lineales que de hecho nos decía lo siguiente, nos decía que justamente si tú te tomas esta matriz de acá, los corchetes, ¿bien? Resulta ser justamente esta de aquí, que creo que era un poco lo que preguntabas, ¿no? Entonces tenemos esta igualdad de acá. Cuando estamos trabajando en la misma base beta, la inversa de esta matriz será la matriz asociada a la inversa de esa transformación.
Sí, exactamente a eso me refería. Es que me acordaba que lo vimos, pero no lo encontré en mi cuaderno y creo que en el Friedberg viene como ejercicio. Entonces, sí, esa era mi duda. Gracias. Sí, sí, pero sí tenemos esta igualdad de acá, cuando estamos trabajando sobre la misma base de beta. Si aquí yo tuviera una base gamma, entonces no podría asegurar esta igualdad. ¿Va? Sí, gracias. No hay de qué. Y con eso ya tendríamos más o menos el regreso, ¿no? Porque podemos decir al respecto. Eso implica que T es invertible, ¿no? Pues sí, ¿no? O sea, de alguna forma lo que estamos diciendo con esto de aquí es que yo puedo invertir esa transformación. ¿Va? Que era lo que queríamos demostrar. ¿Sí? ¿Queda claro? Sí, gracias. Muy bien. Entonces, ¿alguna otra duda que haya con estos temas? Por ahí, bienvenidos y buenas tardes a los que después. A ver, no tenemos más en sala de espera, perfecto. Ok, entonces, ¿todo bien con este asunto del determinante de un operador? Creo que ayer con Cruz vieron esa definición de cómo definimos el determinante de un operador según el determinante de alguna matriz que lo represente. Y bueno, para que esta definición tuviera sentido, tendríamos que checar también que entonces esto no depende de mi base beta. ¿No? Y creo que sí lo hicieron ayer con el profesor. ¿Sí vieron esa parte de que no depende de la base que me tomen? Sí, sí probamos ese teorema. Perfecto. Entonces, tenemos esa definición para el determinante. Podemos asegurar esto de que el determinante, bueno, de que un operador será invertible si solo si su determinante es distinto de cero. ¿Qué más? ¿Alguna otra duda que tengan? ¿No? ¿Ninguna otra duda? Se da por hecho que sabemos calcular los determinantes de cualquier matriz. Es que en mi curso no vimos ni siquiera de determinantes. Eso es un poco grave. Creo que sí esperamos que lo hayan visto en lineal 1. Si no, ¿hay alguien más que no haya visto determinantes en su curso de lineal 1? Yo lo vi, Yo pero no vi lineales, determinantes en lineal 1, pero sí lo vi en álgebra para físicos. Ok, entonces, señor, por lo que veo en el chat, hay otros ahí que no vieron el asunto de determinantes, otros que lo vieron así como de pasadita al final. Pues a ver, el asunto de los determinantes. Bueno, los determinantes, a ver. ¿Qué es el determinante? Bueno, a ver, vamos a hablar de cómo calcular el determinante en general de cualquier matriz. O sea, si ustedes tienen una matriz A, bueno, de matrices cuadradas, que es donde tiene sentido hablar de esto. El determinante se define para matrices cuadradas. Y se calcula de la siguiente manera. Si yo quiero sacar el determinante de A, lo que tengo que hacer es, o sea, bueno, además supongamos pues que A tiene la siguiente forma. A11, A12 y así hasta A1n, luego A21, A22 hasta A2. Y así hasta AN1, AN2, N. Entonces, partamos de que A tiene esa forma, sus entradas son de esta manera, ¿no? Y lo que yo quiero hacer
esencialmente es vamos a dividir signos de menos a modo de tablero de ajedrez. Y entonces esto me quedaría A11 menos A12. Bueno. Ok, vamos a definir algo antes. Vamos a definir rápidamente para A y J. Vamos a definir, vamos a llamarle ahorita A y J. Es que no recuerdo qué notación utilizaban para los cofactores. A ver, aquellos que sí vieron mucho de determinantes, ¿se acuerdan qué notación se ocupaba para los cofactores? ¿No? Bueno, para simplificarles un poco la existencia, vamos a ponerle de esta manera. Les ponían C y I. Creo que sí, esa era una notación usual. Entonces vamos a ponerle así. C1I. Y vamos a limitarnos ahorita por practicidad a los del primer renglón, ¿no? A las entradas del primer renglón. Perdón, esa no es una igualdad, ya me estoy haciendo bolas. Definimos a C1I como el determinante de esta matriz que ahorita les explico de dónde sale. A11, A2 y menos 1. A2 más 1. Ay, me queda chico este pizarrón, maldita sea. Voy a ver si puedo conseguir un pizarrón más grande para dar la clase un poco más en forma. Tal vez eso sea más sencillo que conseguir una tableta ahorita. Pero si me tienen un poquito de paciencia para escribir esto, tratando de escribirlo más chiquito aquí, que se alcance a entender. 2 y menos 1, A2 y más 1, A2, okay. Y hasta A. Entonces, vamos a definir esta C1I como el determinante de esta matriz de acá. ¿Sí? Y esta matriz de acá, espero que se alcance a ver ahí más o menos con la notación, es lo que resulta si yo elimino el primer renglón, porque en este caso les digo por practicidad nos vamos a limitar al primer renglón. Entonces, si yo elimino el primer renglón y elimino la iésima columna y formo una matriz con lo que me queda. Entonces, si yo hago eso, me quedaría una matriz como la de aquí abajo, que por haber eliminado el primer renglón empiezan con los A2 algo. Y va A21, A22, así hasta hasta A2 y menos 1. Nos brincamos el A2i porque estamos eliminando toda esa columna. Nos seguimos con el A2i más 1 y ya de ahí de corrido hasta el A2n. ¿Sí? Y así nos lo vamos con cada uno de los renglones hasta llegar al último, donde nuevamente
vamos a N1, a N2 y así hasta a N y menos 1. Nos brincamos el AI, perdón, el ANI. Nos saltamos entonces a ANI más 1 y ya de ahí nos vamos de corrido hasta ANN. Obviamente en este ejemplo la I no es ni 2, ni 1, ni N, pero si lo fuera, entonces quitaríamos la columna correspondiente y nos quedaríamos con el resto. ¿Se entiende más o menos esa parte? O sea, es un asunto recursivo, ¿sí? O sea, si seguimos este ejemplo, el asunto es ir reduciendo el determinante de una matriz de n por n a sacar muchos determinantes de dimensiones n-1 y así sucesivamente. Entonces, bueno, a ver, vamos a tomarle una captura a esto y les voy a decir qué vamos a hacer con esas cosas. Ya recordamos todos, entonces la vamos a borrar. Déjenme unir a algunos que llegaron tarde. Si asumimos que tenemos eso, entonces el determinante de A sería A1, 1 por C1, 1 menos A1, 2 C1, 2 más ¿qué sigue? 1. Bueno, y así sucesivamente. Hasta llegar a menos 1 a la n por menos 1 a la n menos 1. Perdón. De A1n C1n. Y nos quedaría entonces algo de este estilo. Bueno, sí. Y ese sería el determinante. Esa sería como la fórmula fácil, bueno, como rápida de explicar para calcular el determinante de una matriz. Lo que estamos haciendo es para calcular el determinante de esta matriz de n por n, lo sacamos con estas cuentas que implican estas Cs que son determinantes de matrices más pequeñas. ¿Sí? Y nada más para aclarar, una vez que llegamos a matrices de dimensión de 1 por 1, es decir, si A está en las matrices de 1 por 1, A es de la forma A1, 1, entonces determinante de A es meramente A1. ¿Sí? Es decir, de esta manera calculamos los determinantes de las matrices de 1 por 1. Y si tenemos un determinante de algo más grande, lo vamos reduciendo a través de este método de aquí. ¿Se entiende más o menos esta forma recursiva de calcular un determinante? Más o menos. ¿Podemos ver un ejemplo? Podríamos ver un ejemplo, claro que sí. A ver, por ahí los que ya son muy diestros con los determinantes, ¿no ven ningún error en lo que acabo de escribir? ¿Todo bien? Para ser muy generales, esto se podría hacer no solo con el primer renglón, se podría hacer con cualquiera de los renglones. Pero para no complicarnos mucho la existencia, ahorita vamos a limitarnos a hacerlo con el primero. ¿Va? Entonces, me preguntan por ahí por un ejemplo. Perfecto. Entonces, vamos a calcular unos determinantes rápidamente.
según las dimensiones de las matrices. Vamos a ver determinante de esta matriz. Tres, ¿no? Así. Dijimos que si teníamos de 1 por 1 era lo mismo que lo que teníamos ahí. Ok. Determinante de, a ver, 4 números para una matriz de 2 por 2. 0, 0, 0, 0, 0. Algo un poco más complejo para que sea más ilustrativo. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ok, a ver, vamos a hacer este determinante. Entonces, ¿qué decía? Si yo me voy tal cual mi fórmula, esto tendría que ser 1 por C11 menos 2 por C22, ¿no? Ahora, ¿quién es C11 y quién es, perdón, C12? ¿Quiénes son esos bichos? Pues C11 habíamos dicho que iba a ser lo que resulta si yo tapo el renglón y la columna de, o sea, bueno, el primer renglón y la primera columna, ¿sí? Entonces, si yo elimino estos dos chavos, lo único que sobrevive es el 4. ¿Se ven? O sea, déjame ver si puedo tapar esto. Así, si yo elimino esta columna y este renglón, me queda nada más el 4. Es decir, C11 es igual a 4. Si yo elimino la columna donde está el 2 y el renglón donde está el 2, me va a quedar nada más el 3. Entonces aquí yo tendría C12 igual a 3. ¿Sí? ¿Y qué me queda entonces? Que el determinante de 1, 2, 3, 4 es 1 por 4 menos 2 por 3, que casi siempre es 4 menos 6. Me queda ese bicho de ahí, ¿no? Es probable que muchos ya hayan visto alguna otra forma de calcular determinantes de 2 por 2 en donde hacemos este truco sencillo de multiplicar 1 por 4, o sea, multiplicamos este por este y le restamos este por este. Entonces hacemos 1 por 4 menos 2 por 3 y me va a quedar exactamente lo mismo, ¿no? Pero así se ilustra un poco más lo que estaba diciendo con el método anterior. Ahora, ¿todo claro con este ejemplo? Sí. Sí. Perfecto. Vamos a hacer entonces un ejemplo de matrices de 3 por 3. Entonces, una matriz de 3 por 3. Ahora sí, busquemos algunos números bonitos para esto. Si no, va a ser mucha talacha. Vamos a ponerle 1, 2, 1, 3, 1, 2, 2, 1, 2. A ver, al menos con números pequeños para no hacernos muchas bolas. Siguiendo el método que habíamos dicho, ¿qué necesito sacar? Necesitaría sacar aquí entonces los valores C11, C12 y C13, ¿no? Que corresponden a tachar respectivamente la primera columna, la segunda columna y la tercera columna. Y hacer el determinante, bueno, y el primer renglón en todos los casos, y hacer el determinante de lo que me queda. Así que, ¿cómo me quedaría esto? C11 será igual al determinante ¿de quién? ¿Qué matriz tengo que poner ahí? 1, 2, 1, 2, ¿no? 1, 2, 1, 2, ¿no? Es la que me queda como ahí. Si yo elimino esto de acá, entonces me queda 1, 2, 1, 2. ¿Y cuál es el determinante de esa? Si hacemos del truco anterior, hacemos 1 por 2 menos 2 por 1. 0. Ahí me queda 0. Ok. Ahora, Rodrigo, mándeme.
Una pregunta, ahorita me surgió, ¿cuál es la forma correcta de dictarte una matriz? ¿Por columnas o por renglones? Yo estoy más acostumbrado a trabajarlas por renglones. Entonces, en este caso, o sea, estuvo bien el dictado 1, 2, 1, 2 y no el dictado 1, 1, 2, 2, que hubiera sido por columnas. Entonces, estoy más acostumbrado a que sea por renglones. Ah, ok, muy bien, gracias. Es un poco más intuitivo por la forma en la que escribimos. No sé. O a mí me lo parece. A ver, saquemos pues el determinante, bueno, este cofactor. Entonces, ¿quién sería la matriz a poner aquí para sacar el cofactor C1, 2? 3, 2, 2, 2. 3, 2, 2, 2, ¿verdad? O sea, si yo me estoy saltando aquí esta columna del medio, me queda 3, 2 y abajo 3, 2, 2, ¿no? 3, 2, 2, 2. ¿Y cuánto me da ese determinante de ahí? Pues si repetimos el truco, sería 3 por 2 son 6, menos 4. Me queda de a 2, ¿no? ¿Sí? ¿Hasta ahí todo bien? ¿Todo claro? Sí. Sí. Muy bien. El último cofactor C1, 3 sería el determinante de... Ahora elimino la última columna y me quedo nada más como con los 4 de la esquina de acá. Me queda entonces 3, 1, 2, 3, 1. 1, 2, 1, ¿no? Y ese determinante es 1. Por si alguien quiere hacer la cuenta. Sí, ¿no? Muy bien. Entonces ya tenemos estos 3 valores. Los voy a poner aquí arriba. ¿Sí? Entonces ya se los asigné por acá para borrar esta parte. Nada, será para que vieran de dónde había salido todo. ¿Y qué es lo siguiente? O sea, si ya saqué eso, ¿qué es lo siguiente que dice mi fórmula? Dice que este determinante de acá va a ser igual a que yo ponga este primer término, en este caso 1, multiplicando a 0. ¿Sí? Luego el segundo término, pero le voy a cambiar el signo. Entonces, si aquí yo tengo 2, voy a poner un menos 2. Y lo voy a poner multiplicando al segundo cofactor. ¿Sí? Luego, para el tercero, tengo un 1. Y por ser non, entonces va a quedar positivo, ¿no? O sea, bueno, va a quedar con el mismo signo que tenía, pues. Y lo voy a multiplicar por 1. Hago esa rápida cuenta y me debe de dar el determinante. Entonces quedamos que el determinante de esta matriz es... tenemos menos 4 más 1, menos 3. Y listo, ¿verdad? Sí. Sí. ¿Sí? Entonces, ¿hasta ahí se entendió? ¿Todo claro? Todo claro. Sí, todo claro. Sí, bastante claro. Ok. Bueno, pues ahí le tomamos una captura para la posteridad. Y nada más para aquellos que no habían visto mucho de determinantes y no conocían este truquito, lo voy a volver a repetir porque este es bastante útil cuando llegamos a determinantes de 2 por 2. Una vez que llegamos a determinantes de 2 por 2, esto se calcula rápidamente así. Bueno, me falta ponerle aquí el determinante de A, B, C, D. Es simplemente AD menos BC. ¿Sí? La forma rápida de calcular el determinante de 2 por 2. También hay como una pequeña manita que hace la gente para calcular determinantes de 3 por 3, pero o sea, que tomas como diagonales en un sentido y diagonales en el otro, y entonces estas van a ser positivas, estos van a ser productos negativos y demás. Pero
No sé si quieran que veamos esa fórmula para determinantes de 3×3, que es un poco más engorrosa, o si estamos todos como a gustos con la forma general que acabamos de ver. Estamos a Yo ya gusto. estoy bien así, con la forma general. No sé los demás. Yo digo que está bien así igual, porque eso de agarrarse las diagonales, bueno, a mí se me hizo bastante más complicado que la forma que ya vimos. Ok, entonces en el chat también me dicen que así está mejor. Bueno, pues les digo, esta de aquí sí es una fórmula muy útil. Esta sí vale la pena que la recordemos. Y de hecho la forma en la que se suele recordar esto es como que nada más cruzamos para acá con positivos y cruzamos para acá con negativos, ¿no? Entonces me va a quedar A por B menos BC. Esta de 2×2 sí les recomiendo que la practiquen, que la recuerden, porque se vuelve muy útil para evitar tener que hacer todavía cofactores de estas matrices. Y las de 3×3, les digo, la pueden sacar como acabamos de sacarla del ejemplo. ¿Va? Entonces, hasta ahí dudas con cómo sacar, bueno, cómo calcular el determinante de una matriz. ¿No? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Todo bien. Bueno, pues a ver, algunas propiedades importantísimas. Algunas propiedades importantísimas del determinante para aquellos que no las vieron. ¿Cuánto vale el determinante de un producto de matrices? El Producto de determinante sus determinantes. Efectivamente, esto va a ser el determinante de A por el determinante de B. ¿Sí? Entonces, esta es una propiedad importantísima del determinante que también vamos a ocupar muy a menudo. ¿Qué otras propiedades tiene el determinante? Bueno, teníamos este teorema que también ocupamos a menudo, y es que A es invertible. Bueno, en ese caso estamos hablando de matrices, ¿eh? O sea, aplica algo similar para el caso de operadores. O sea, bueno, esto es en matrices. En operadores, ¿qué diríamos? Ya que vimos la definición de determinante para operador. ¿Qué cambiaría? Si A y B en vez de matrices fueran operadores, entonces esto de aquí en vez de un producto sería una composición de transformaciones, ¿no? por ahí en el chat, muy bien. Sería la composición. Entonces aquí podríamos hablar de que el determinante de T compuesto con S sería el determinante de T por el determinante de S. ¿Sí? Entonces esa es una muy bonita propiedad del determinante con el producto de matrices que se hereda en este caso a la composición de operadores lineales. Para esa definición necesitaríamos que T y S estén escritos bajo la misma base. En realidad no. Eso no sería necesario porque como demostraron, me decían ayer con el profesor, la definición del determinante en operadores no depende de la base que estemos tomando. Ah, sí es cierto, ok. ¿Sí? Entonces aquí, pues sin importar qué bases consideremos para nuestros espacios, esto viéndolo como funciones, o sea, esto a una función entre espacios vectoriales le vamos a asignar un número, un escalar en el campo, ¿no? Y, ya borré ahí, esto era determinante. O sea, y lo que queríamos decir es que a esta composición se le va a asignar el mismo valor escalar que el resultado de este producto, del que se le asigna el producto de cada una por separado, digamos, ¿no? Entonces, esas son algunas buenas propiedades. Teníamos que si A es una matriz de n por n, bueno, es invertible. Sí, solo sí.
el determinante de A es distinto de 0. ¿Va? Esto también es un resultado importantísimo que se ocupa mucho. De hecho, justo lo que mencionábamos ahorita al principio de la clase, pues es la traducción de este mismo resultado al término de los operadores lineales. Aquí podemos afirmar que un operador como función será invertible si su determinante es distinto de 0. ¿Sí? Sí, Y esto tiene que ver también para aquellos que hayan visto como más a detalle la inversa de una matriz. ¿Se acuerdan cómo se calcula así en general la inversa de una matriz de n por n? O sea, si sabemos que esa matriz es invertible, ¿cómo la podemos calcular? pues yo recuerdo que poníamos la matriz y justamente al lado de ella poníamos la matriz identidad. Y teníamos que llevar la identidad a la matriz y la matriz original, como quedara, esa iba a ser la inversa. Ok, o sea, como que yuxtaponíamos ambas matrices, la que queríamos invertir y la identidad. Ajá, Vamos a hacer operaciones, en este caso son las que les llamábamos operaciones elementales en renglones, ¿no? ajá, exacto. Hacíamos operaciones elementales en renglones hasta que pudiéramos llevar la que queríamos invertir a la identidad, y la que nos quedaba del otro lado entonces era la que resultaba la inversa. Sí, creo que sí. ¿Sí? Este es un método que tenemos también para calcular la inversa de una matriz, y de hecho hay un algoritmo que nos permite optimizar ese método incluso. No sé si alguien quiera que lo veamos. Si alguien quiere que lo veamos, pues igual podemos dedicar alguna clase a eso, pero creo que no va a ser tan importante calcular explícitamente las inversas de una matriz. Pero lo que les quería mencionar ahorita respecto al determinante es que, o sea, lo que mencionaba su compañero, si es un procedimiento como algorítmico para calcular el determinante de una matriz. Pero si tú quieres, para calcular la inversa de una matriz. Pero si tú quieres escribir como así en abstracto la inversa de una matriz, vas a llegar a algo muy curioso, y es lo siguiente. Y es que si tú partes de una matriz de n por n que es invertible, su inversa se puede ver, o sea, bueno, asumiendo que A ya sabemos que se ve de la forma bla, bla, bla. La matriz A a la menos 1 se va a ver como 1 sobre el determinante de A multiplicando justamente a la matriz de cofactores. Aquí tendremos esto de acá. Y a ver si se alcanza a entender. Ya no quiero terminar de escribirla porque se va a hacer un desastre con los índices aquí de mis menos unos y cosas. Pero si ya sabemos que la matriz es invertible, entonces su inversa forzosamente se va a ver de esta manera. Por un lado vamos a tener este número mágico, que es 1 sobre el determinante de A, que va a estar multiplicando todo esto. Y de ahí la relación que quería ilustrar sobre este punto importante de acá. Porque mientras el determinante de A sea distinto de 0, nosotros en teoría podemos calcular este bicho de acá, ¿no? Si el determinante de A fuera 0, entonces ahí ya nos mete un problema, y ya es uno de los motivos por los que este bicho no existiría. Si este bicho existe, les digo, tiene que ver con el determinante, bueno, con el inverso multiplicativo del determinante. Y lo que tenemos de este lado es una matriz formada por todos estos cofactores, que son las Cs como las habíamos definido anteriormente. Es decir, lo que pasa si tú en la matriz original A tapas por ejemplo, en este caso C22, sería tapar la segunda columna y el segundo renglón y hacer el determinante de lo que te queda dentro. Entonces, calculando de esa forma todas estas C y J,
Y luego, si se dan cuenta, estoy haciendo una cosa con los signos. O sea, estamos poniendo signos de menos, un poco como en un patrón de ajedrez, ¿no? Así como de aquí no, aquí sí, aquí no, aquí sí. Y luego, si aquí arriba no había puesto, entonces aquí abajo sí. Y luego aquí no, y aquí sí, y aquí no, y aquí sí, ¿no? Esto, según yo, nos debe de dar en general la inversa de cualquier matriz invertible, es decir, que tengas un determinante distinto de cero, utilizando esta formulita. Es otra forma de llegar a la inversa de una matriz. ¿Va? ¿Qué más hay que decir al respecto? Bueno, tenemos esa relación del determinante con el producto, esta bonita relación del determinante con la invertibilidad de una matriz o de un operador. Y a ver cómo vamos de tiempo. Todavía nos queda un poquito de tiempo. No sé si haya dudas con esto o algo que no haya quedado claro que quieran que repasemos, algún ejemplo que quieran que veamos. ¿Todo bien? Pero entonces ya no haría falta ver más teoremas o algo así que veamos en el curso. O sea, ya con lo que diste ahorita de repaso sería suficiente. Sobre determinantes. Más bien Ajá, sobre lo que vayamos a ocupar durante el curso. Pues bueno, yo esperaría que ya con esto estemos cubriendo todo lo esencial que esperamos que ya conozcan, ¿no? O sea, obviamente siempre hay pequeños detalles, o sea, cositas, por ejemplo, de superior 1, ¿no? Que si yo quiero demostrar que dos conjuntos son iguales, entonces necesito demostrar una doble contención, ¿no? O propiedades así de conjuntos, cosas de esas. no. Sí, más bien como que determinantes. Material sobre todo de lineal 1, pues teníamos lo del determinante, el asunto también de matrices invertibles, ¿no? O sea, cómo calcular las inversas de una matriz. También ahí no sé si todo el mundo sí le haya quedado claro, no sé si le conozca este proceso del que hablábamos, ¿no? De que si yo tengo aquí una matriz y de que si yo tengo una matriz y quiero calcular su inversa, entonces puedo poner aquí al ladito la matriz identidad y hacíamos una serie de operaciones en los renglones de las matrices, ¿no? O sea, por ejemplo, de aquí pasábamos a ¿qué? O sea, si yo quiero que esta de aquí se convierta en la identidad, puedo dividir entre 2 el primer renglón y me quedaría de este lado así, ¿no? O sea, siempre con la regla de que lo que hagamos en un renglón, pues lo hacemos en todo el renglón, incluyendo el que está en la identidad. Me quedaría esto de acá y luego, ¿qué haríamos? Pues Estas multiplico 3 veces el 1 al 2. Restas 3 veces el 1 al 2, ¿no? Entonces, el primer renglón lo multiplicamos por 3 y se lo restamos al segundo. Si yo hago eso, ¿qué me queda? Pues por un lado ya me quedaría aquí la identidad, ¿no? Y de este lado, pues al multiplicar el de arriba por 3, tendría Menos 3 medios. pues, menos 3 medios. El renglón de arriba no le hicimos nada, ¿no? Entonces ese se queda igual. Y entonces aquí tendría menos 3 medios y aquí el mismo 1 que tenía porque pues el 0 no me va a restar nada, ¿no? ¿Y qué quiere decir esto? Quiere decir entonces que esta matriz, déjenme escribirlo aquí, es la inversa de la matriz con la que empezamos originalmente. O escrito de otra manera, sería esto de aquí, ¿no? O sea, la inversa de la matriz con la que empezamos sería esta de acá. Ajá. ¿Sí, sí? Pues para comprobarlo podemos multiplicarlas y nos tienen que dar la identidad, ¿no? A ver, este renglón por la primera columna sería el 2 por 1 medio nada más, ¿no? Exacto, y se quedaría 2 entre 2, 1. Y luego el segundo elemento del primer renglón, sí me daría 0. Sí. Y luego abajo,
Esto por lo de acá. ¿Qué me queda? Me Queda queda 0. 3 por 1/2, 3 medios, menos 3 medios, 0. Ajá. Por esto me queda efectivamente 1, 1. ¿verdad? Entonces sí nos dio. Perfecto. Una pregunta, ¿por qué funciona eso? O sea, ¿por qué ese método sí nos asegura que es la inversa? ¿Por qué ese método sí nos asegura que es la inversa? Ok, bueno, voy a borrar arriba rápidamente. Porque resulta que si tú haces el siguiente producto de matrices, y esto también es algo que se demuestra en lineal 1, y si no, se puede más o menos checar. Pues es más o menos fácil demostrarlo si recuerdas como la horrible notación en términos de sumas y eso para el producto de matrices. Pero lo que ocurre es algo así. O sea, nosotros tenemos la matriz A y aquí tenemos nuestra matriz identidad. Ajá. Y lo que se puede demostrar, más o menos fácil, es que si tú multiplicas esta matriz por algo aquí, o sea, si tú lo multiplicas por alguna matriz Q, eso es lo mismo que hacer Q por A y de este lado te queda la matriz esta. ¿Sí? O sea, de hecho, en el ejemplo que teníamos, ya lo borré. ¿Alguien se acuerda cómo era? Recuerdo que teníamos, ya recordé. Era esta de aquí, ¿no? Esta era la matriz que teníamos. Y su inversa entonces nos había quedado ¿cómo? 1 medio 0 menos 3 medios 1, creo. Menos 3 medios 1. A ver, aquí teníamos 2, 0, 3, 1. Quiero que esto por esto me quede PAM. Quiero que esto por esto me quede. No, ya se me olvidó, pero bueno. A ver, ¿cuál era la inversa entonces? La inversa era 1 medio 0 menos 3 medios 1. Y mi matriz original sí era esta, ¿verdad? Y a ver. Y Q representaría todas las operaciones elementales que hace sobre la matriz, ¿no? Y entonces, por definición, como te da la identidad de un lado y la estás distribuyendo, esa matriz que te queda a la derecha debe ser la inversa, ¿no? Así es. O sea, de hecho, a ver, rápidamente, lo que estamos diciendo acá arriba es que en este ejemplo, si ustedes hacen este producto, o sea, si consideran todo este bicho de aquí como una matriz de 3 renglones con 6 columnas y hacemos este producto de acá, lo que les va a quedar debería de ser exactamente esto de aquí, ¿no? ¿Sí? Que era lo que estábamos diciendo arriba. O sea, pueden hacer el producto y todo eso se verifica. Como dicen, esta matriz Q que escribí representa todas esas operaciones que estuvimos haciendo sobre los renglones. De hecho, esta matriz Q es una matriz invertible, siempre lo va a hacer, y justamente es una matriz formada por todas esas operaciones hechas en renglones. De hecho, un resultado por ahí que se ve en lineal 1 regularmente es que toda matriz invertible en realidad es un producto de matrices elementales. Y esas matrices elementales es lo que corresponde a una operación elemental realizada sobre la matriz identidad. No sé si recuerdan todo eso, pero es parte de lo que se veía. Sí, un poco. ¿Sí? Bueno, pues efectivamente o sea, este es el argumento, o sea, esta matriz se va a distribuir bien sobre esto, les digo, se puede ver que se distribuye bien este producto siempre si recuerdan esta terrible notación de que
A ver, si A era A11 hasta A1M, AN1 hasta ANM, y yo la quiero multiplicar por una matriz B, que sea, digamos, B11 hasta alguna B, ¿cómo le ponemos? R. Y esto debe de bajar hasta M1, hasta BMR. Si yo tengo dos matrices de este estilo, a ver, para ver si todo el mundo recuerda el producto de matrices. Digo, porque nos enseñaron esta regla, a mí me la enseñaron como la regla del caratazo, la que multiplicas Por 2. ¿no? Pero, ¿cómo se escribe eso formalmente? Creo que era la coordenada IJ de la multiplicación es la suma desde K igual con 1 hasta N de A y K por B, K, J, ¿no? Bueno, primero para entender más o menos los índices y todas estas cosas con los que vamos a estar indexando. Esta matriz A, aquí la hice como una matriz de N por M, ¿sí? Para que tenga sentido este producto, yo necesito que coincida el número de columnas de A, que es M, con el número de renglones de B. Entonces, B puede tener cualquier cantidad de columnas, pero necesito que tenga M renglones. Por eso la hice de M por R, digamos. ¿Sí? Ajá. ¿Y de qué tamaño nos va a quedar entonces el producto? De N por R. De N por R, muy bien. Entonces aquí esto va a llegar hasta 1R. Y aquí llegaremos hasta acá, ¿no? O sea, quiere decir que el producto va a ser alguna matriz que se va a ver de esta forma. Sí. ¿No? Y ahora sí, ¿cuál es la fórmula que tenemos para sacar quién es la entrada C y J? Si yo quiero saber explícitamente quién va a ser la entrada C y J, va a ser una suma de productos, ¿no? Entonces va a correr, vamos a ponerle a esto desde K igual a 1 hasta M, que además son como las entradas de aquí que coinciden con las entradas de acá. Ok. ¿Sí? Y entonces aquí tendría que poner yo IK, ¿no? A y K por B es KJ. ¿No? Sí, ¿Me sí. queda algo de ese estilo? Ajá, sí. Bueno, entonces, si recordamos esta fórmula para el producto de matrices, si podemos describir así las entradas de lo que me resulta, se puede probar por las malas y haciendo talacha, justo la proposición anterior, bueno, lo que les decía esto, ¿no? Entonces, recordando esa fórmula se puede probar esto. O sea, de hecho, recordando esa fórmula se pueden probar muchas de estas cosas que tienen que ver con productos de matrices. Entonces, no está mal que lo recordemos de repente. Así que, ¿todo el mundo bien? ¿Todo bien con el producto de matrices? Muchas gracias. Bien, todos. A ver si no cometimos ningún disparate en los índices. No, todo bien. Sí. Va. Pues entonces, pues, por aquí el repaso de lo que necesitamos. Ya estaremos viendo entonces más adelante. Bueno, vamos a ver un poquito más esto de los vectores propios, valores propios, cómo se relaciona con el asunto de la diagonalización, cómo sacamos las bases que queremos y demás. Pero bueno, está bien que recordemos un poquito de estas bases para lo que vamos a estar trabajando, porque por si no se dieron cuenta, mucho de este curso tiene que ver con matrices
y varias cosas que hacemos con ellos. Entonces, si no hay más dudas, sugerencias, comentarios, vamos a revisar el chat a ver si no hay nada nuevo por ahí. Sí, yo tengo un comentario. Ahorita me estoy acordando que, bueno, no me lo enseñaron, pero en el Friedberg está. Hay un método para matrices que pues ya son más grandes de 3x3 para calcular el determinante. Y el método pues se basa en, pues te paras en una columna y eliges un renglón. Y Ajá. ese renglón hacia arriba y hacia abajo hace ceros. Y vas a matar la columna donde estás parado y el renglón donde estás parado. Y ese numerito donde te paraste lo vas a sacar. Y todos los numeritos que te quedan, por así decirlo, del renglón y la columna que no mataste, formas otra matriz y lo Ajá. vuelves a repetir hasta que llegas a una matriz de 2x2 y el resultado va a ser el determinante de esa matriz de 2x2 por el producto de todos los numeritos que fuiste sacando. Por ahí, como dice su compañera, escalonadas, ¿no? Sí, lo vas haciendo, o sea, aquí te digo, en el caso general que yo les di, tomábamos siempre los elementos del primer renglón, ¿no? Pero tú lo puedes ir haciendo como en escaloncito y vas tachando de distintos renglones y cosas así. Entonces creo que por ahí va ese asunto. Bueno, y además tenemos también algunas propiedades bonitas de cómo calcular determinantes de matrices en particular. Justo una de las ventajas de trabajar con matrices diagonales es que el determinante de una matriz diagonal es igual a la traza. Bueno, perdón, no es la traza es la suma de la diagonal. No es el producto de la diagonal. O sea, el determinante de una matriz diagonal es el producto de todos los elementos en la diagonal. ¿Sí? Que también se relaciona con otro tema que vamos a ver, yo creo que ya, si no mañana, la próxima semana sin falta, algo que le llamamos polinomio característico y todos esos bichos, que tiene que ver con cómo calculamos también esas cosas. Pero sí, o sea, hay algunas técnicas ahí como para sacar determinantes de distintos tamaños. Yo por lo general, o sea, conocemos la fórmula para sacar determinantes de 2x2. A veces, si necesito sacar determinantes de 3x3, llego a utilizar el método que les decía de las diagonales. Y siendo muy sincero, si necesito sacar determinantes de n por n con n mayor o igual a 4, por lo general utilizo Wolfram Alpha o algún otro software que lo calcule por mí. Pero bueno, es importante, a pesar de que existan las computadoras y todo eso, es muy importante que sepamos también calcularlo a mano por nuestra cuenta, ¿no? Y saber qué es lo que está haciendo la computadora por nosotros. Porque también de vez en cuando se llegan a equivocar y no vaya a ser que seamos nosotros los que tengamos que corregir, ¿verdad? Entonces, bueno, pues así la cosa. A ver qué dicen en el chat. Dicen, pero si quieres que no es como queda solo una columna con ceros donde no está parado hacia arriba y otros los valores de renglón. Sí, o sea, igual es como el principio por el que funcionan los cofactores, que vas eliminando todo lo que tienes como en esa cruz de la columna y renglón. Pero bueno, pues sí, hay formas para calcular determinantes, que suele ser bastante talacha, por eso qué bueno que existen las computadoras. Ahora sí, nos vemos, descansen, nos vemos la próxima semana, disfruten su fin. Gracias, Y Rodrigo, igualmente. Buena tarde. Nos vemos.